es somos las personas que mayormente llevamos adelante la labor diaria en lo que tiene que ver con la administración del club, y por eso nos parecía importante en un momento que es delicado estar todos juntos contando un poco y haciendo un balance de lo que ha pasado este tiempo y de ahí para acá el estado de situación, el balance del mercado de pases y fundamentalmente abrir luego a preguntas, para que también debe haber muchas cuestiones sueltas, tanto centrales como accesorias, que corresponde que cada uno pueda preguntar y obviamente son tantos los temas que por eso nos pareció lo más sano hacer algo abierto a todos, con todas las preguntas que sean necesarias, sin ningún tipo de restricción, para poder desarrollar todos y cada uno de los temas que queríamos venir hoy a contarles. Yo voy a hacer un raconto breve del estado de situación para después apoyarnos a partir de las preguntas, inquietudes o reflexiones que cada uno de ustedes tenga. Pero sobre todo poder extender al hincha y socio de River tranquilidad en un momento complejo. En primer orden, nosotros venimos de un punto de partida que todos sabemos es complejo. Esto que nos pasa es una situación que no es de ahora, no es de los últimos 5 partidos. Venimos en una situación compleja y de declive hace ya bastante tiempo, y así funciona el fútbol. Hay siempre una cuestión bastante espiral, muchas veces positiva, otras veces negativa. Hay cuestiones también de contexto, hay experiencias históricas también que indican que todos los grandes equipos del mundo, después de momentos hiper exitosos, han tenido baches o cuestiones que han complicado lo que vino después. En nuestro caso, el punto de partida, como sabemos, fue ese, y luego de todo eso nos encontramos en febrero, si mal no recuerdo, con la decisión del cambio de entrenador, producto de todo lo que había pasado y sabemos. A partir de eso nos encontramos con una final de campeonato. Yo, para ir en orden cronológico y entender también dónde estamos parados y cómo y de dónde venimos. Y a partir de esta cuestión de haber llegado a una final de campeonato, nosotros teníamos 2 caminos. Un camino era sobrevolar y anclarnos en el supuesto mérito de haber llegado a una final, más allá después del resultado fatídico y demás, y tomarnos con calma la situación y hacer algunas correcciones menores o quirúrgicas. Y sin embargo lo que decidimos hacer fue intervenir fuertemente en el mercado de pases. Tiempo atrás yo personalmente di una nota expresando un poco lo que todos nosotros veíamos y sentíamos, que era que independientemente de haber llegado a esa final, River no jugaba como queremos que juegue al fútbol, lo que sentimos y vemos, y es bastante evidente todos los hinchas y socios del club, y que por eso queríamos salir de esa dinámica y construir una plantilla que nos representara. Entonces, insisto, luego de una final había un camino que era quizás más gradual y más de transición y más lento, y otro que es el que tomamos, que fue más agresivo, como justamente dije en la entrevista, que tenía que ver con hacer un mercado de pases fuerte que nos diera las herramientas, la base y la estructura para reacomodarnos en la segunda parte del año y para construir a partir de esas contrataciones, todas a cierto plazo, una estructura y una base de plantilla para poder ordenar el proyecto de fútbol de River, y a partir de ahí construir, ensamblando a los juveniles y haciendo cuestiones que históricamente se han hecho acá, pero que todo eso tenía que ver con generar un salto de nivel, con ir a buscar jerarquía, además de ir a buscar jerarquía, con la velocidad que el momento requería, que eso ha hecho que nosotros no solo
hayamos buscado jerarquía, hayamos buscado algún proyecto joven del fútbol argentino y hayamos hecho un mercado que entendemos que es muy importante y muy balanceado, sino también en un punto lo que hicimos fue 3 mercados de pases en uno. Básicamente frente a la criticidad del momento, digo, nosotros no nos podemos haber cometido errores, como todos, quien hace se equivoca y así nos pasa hace muchos años a todos los que estamos acá, pero no por eso dejamos de hacer, no por eso sobrevolamos el momento, no por eso flotamos, no por eso simplemente acompañamos con gradualidad algo que para nosotros era muy, muy complejo y muy grave, y lo venimos diciendo hace mucho tiempo, que es inadmisible la cantidad de derrotas antes y ahora que fuimos concatenando en el último tiempo y las experiencias que estamos teniendo. Entonces, la verdad, a partir de eso y con mucha conciencia de eso, hicimos un mercado que fue 3 en 1, donde buscamos todo eso, un mercado que pudimos afrontar y yo sé que esto a veces genera como ruido en el sistema del fútbol y en el mundo del fútbol y en la opinión pública, las inversiones que River hace en los mercados de pases y hasta te encuentra atravesado e interpelado por la mirada del otro, pero también nosotros lo hacemos con la convicción de que es lo que hay que hacer en este momento, este mercado, con estas calidades de jugadores que hemos ido a buscar, pero también con la tranquilidad que esto lo podemos hacer a partir de una economía fuerte, que es la que pudimos construir durante casi 13 años todo este grupo al frente del club. Nosotros, lo que muchas veces decimos, con mucho esfuerzo y sin mandarse la parte y sin sobreactuar nada, logramos construir una economía fuerte para River y para el fútbol de River. Y bueno, esto que empieza a pasar es consecuencia de que River puede invertir en este nivel ya desde hace un tiempo y ahora fuertemente también, de esa economía fuerte que construimos, que es para el fútbol de River. Y esa es nuestra prioridad y nuestro único foco en este momento. Por eso el momento requería reformular, rediseñar la plantilla, y a partir de eso una cuestión surge que es obvia y evidente, sobre la cual queríamos también dar nuestra mirada, que es todo lo que tiene que ver con los jugadores separados, el predio de Cantilo. Nosotros, por la experiencia, primero la decisión de los jugadores apartados y demás, obviamente responde a una cuestión que es estrictamente deportiva, y a partir de esa cuestión que es deportiva, esa cuestión tiene una contracara que es para poder incorporar, tenés que sacar, y para eso nosotros el costo de plantilla, unas incorporaciones se afrontan con los recursos que liberás del otro lado. La experiencia histórica indica que es muy complejo. Muchas veces, y se ha dicho en el último tiempo que, bueno, que había otras maneras y demás. Sí, muchas veces se han intentado otras maneras, esas maneras muchas veces no funcionan, y además de no funcionar, esas maneras pueden ser posibles o viables cuando se trata de un número mucho más acotado de profesionales. En este caso era una cantidad de profesionales muy importante, que respondía a una cuestión deportiva y que no tenían presencia en el primer equipo, y que para ello tuvimos que tomar una decisión que en lo que tiene que ver con las formas, no tengo duda, reflexionando y viendo tiempo después lo que ha ocurrido, que fue un error en cuanto a las maneras, a la decisión del lugar donde se decidió separar a los jugadores. De hecho, poco tiempo después, muy poco tiempo después, les sugerimos si querían utilizar el predio de 6 al contraturno, y bueno, ya prefirieron dejar todo como estaba para no generar sobresaltos, pero tomamos nota del error en cuanto a las formas, en cuanto a las maneras, en cuanto a la cuestión de la comunicación, que la hubo, pero que por ahí se podían haber establecido, para ser muy, muy honesto y muy transparente, se podía haber generado un preaviso y decir, al cabo de tanto tiempo vamos a tener que separar los grupos de trabajo porque es necesario para el club buscar una salida para cada uno de estos profesionales. Las salidas, obviamente, más allá de ese error y de esos problemas de forma que
que asumimos exclusivamente nosotros, los dirigentes, la responsabilidad en cuanto a las formas. Digo, independientemente de eso, nosotros nunca dejamos de ser en el trato privado e individual con ellos muy respetuosos, y de hecho siempre hemos planteado ayudar a cada uno en el proceso de salida en lo que tiene que ver con la continuidad de su trayectoria profesional, siendo respetuosos también de su voluntad. Y obviamente el proceso hacia adentro fue con un grado de respeto o intentó ser siempre respetuoso. Quizás estas cuestiones como la decisión de la sede, la velocidad con la que se hizo, que respondía también a la urgencia, al momento y lo acuciante de la situación, pero eso no quita que la velocidad, la decisión de la sede y demás hayan sido equivocaciones sobre las cuales también hemos conversado con ellos y cada uno en su rol, con cada uno distinto. En mi caso particular lo he hablado con Germán Pesela y nada, y uno ha intentado corregir en tiempo real, independientemente de que en la escena pública River no salga a hablar y a explicar todas y cada uno de los pasos, acciones y decisiones que iba tomando, pero sí tenga la tranquilidad el socio hincha de River que inmediatamente de hecha la acción empezamos a actuar y a intentar corregir y enmendar cada una de las situaciones. Lo mismo también en ese momento hablamos con el plantel de aquellos que permanecen en el plantel profesional y el clima, la verdad, siendo honestos, también siempre fue bueno. Sí, siempre hubo una referencia a las maneras, pero también hubo mucho entendimiento y mucha conciencia de todas las partes que había un tema que era deportivo y que tenían que salir, y había un acuerdo bastante general, creo, en toda la comunidad riverplatense en ese sentido. Pero insisto, eso no quita los errores de forma sobre los cuales tenemos que responder, hacernos responsables, aprender de ello, corregir, pero también sepan entender que esos errores de formas y esta situación que tuvimos que transitar responde a uno de los momentos más críticos, más complejos en términos de resultados y más incómodos de la era moderna de River, y que hemos pecado por hacer y hacer con intensidad y hacer también agresivamente el mercado de separar los jugadores con una velocidad que quizás no debió haber sido tal. La decisión de fondo, obviamente, independientemente de las maneras, era necesaria, lo debimos hacer. Hoy profesionales del club, de los 12 originalmente apartados que son del club, hoy quedan 4, son los que estamos trabajando en acuerdo con ellos también en las salidas y respetuosos de también su voluntad. En lo que tiene que ver con algo que también ha circulado mucho, que es la cuestión de la afectación patrimonial o la pérdida económica para el club. Eso también, como les digo, acá no ha habido ruidos internos, más allá de la referencia a las maneras y que hoy el grupo, cuerpo técnico, jugadores, nosotros, secretaría técnica, estamos todos muy unidos y enfocados en lo que tiene que ver con revertir esta situación. También, digo, más allá de esa mancomunión general, nosotros lo que tenemos que hacer ahora es mirar para adelante y en relación a lo patrimonial, como decía antes, entender que no hemos generado ningún perjuicio. Como sí reconocemos, y obviamente está mal, y lo que está mal, y hay que pedir disculpas, y primero hay que hacerlo con los involucrados, y eso es lo que hicimos. Después también lo que no está mal, y ahí primero digo, el mercado sabe el valor de cada jugador, cuál es el valor de mercado, y eso no cambia, separando o no separando. Todos los que operan en el sector, agentes, clubes, directores deportivos, son todos profesionales del sector y todos entienden a la perfección lo que cuesta cada operación, cada transferencia, y no por separarlos cambiaba nada. Esa es la verdad. Entonces, en ese sentido, el club tomó una postura muy lógica y muy práctica que tenía que ver con aceptar una pérdida, establecer un valor de equilibrio. En ese valor de equilibrio intentar acordar una venta y en tanto la contraparte no validara el valor que River entiende justo y de equilibrio, el club decide ceder los jugadores. ¿Por qué cederlos? Porque cederlos sigue siendo un activo del club, no hay pérdida de ningún tipo, se difiere la decisión en el tiempo y lo que eso hace básicamente es generar en el medio la posibilidad de que el jugador recupere valor
y poder hacer una operación tiempo después cuando entendamos que recupera ese valor de mercado o de equilibrio según lo que nosotros y nuestros análisis indican. Entonces digo, la cuestión de complejidades de lo patrimonial y demás no es real, para ser sincero, como todo lo demás es real y hemos actuado para subsanar todos y cada uno de los errores, eso digo, no es real. Después estaba la cuestión también que ocurre en el medio y se complementa de lo que es la pretemporada y la cantidad de jugadores en la pretemporada. Quizás me esté adelantando algunas preguntas, pero queremos hacer un raconto de lo que ha ocurrido. En ese sentido, tampoco tuvo incidencia, el cuerpo técnico tuvo la posibilidad de indicarnos todo el tiempo si necesitaba más profesionales y cuando los requirió en un momento determinado de la gira, viajaron 6 juveniles para complementar. Y cuando no lo requirió, no se hizo porque no requirió. Casi todos los equipos del mundo tienen entre 20 y 24 profesionales y así funciona en todas partes. Quizás en Argentina está aceptado grupos de entre 35 y 40 profesionales, pero bueno, esas ya son cuestiones que exceden todo, pero digo, hemos estado con varios de los integrantes de la mesa directiva, con Enzo, con el entrenador, con todos y en ningún momento hubo un requerimiento en oportunidad y en ocasión de la pretemporada de requerir más profesionales para esa etapa y ese formato de trabajo en ese momento determinado. Por supuesto, sabemos todos cómo es el fútbol, ganás 5 partidos y los problemas no existen, cuando muchas veces los hay, y perdés 5 partidos y se fabrican hipótesis, problemas o causas o presuntas explicaciones a lo que te pasa, que en realidad muchas veces tampoco es tal. De hecho, la dinámica negativa en la que estamos hoy también nos ocurría antes de esta decisión de separar jugadores. Por lo cual, digo, simplemente el contexto torna todo más negativo de lo que es, pero sí sepamos que tenemos bastante previsibilidad, que lo que hemos hecho en este tiempo, en estos 60 días, está muy en sintonía con lo que preanunciamos en esa entrevista que yo pude dar y que un poco sintetizaba lo que todos creíamos respecto del norte y el horizonte del club, que era achicar la plantilla en cantidad, aumentarla en términos de jerarquía, con jugadores de probado recorrido y trayectoria, invertir más o menos el mismo dinero y hacer la misma inversión en fútbol, pero en menor cantidad de nombres y de más jerarquía, como decía. Y a partir de eso yo creo que ahora empezó a convivir este reformulamiento que hicimos. Lo que nosotros hicimos responde a una planificación y tiene que ver con el River que queremos encontrarnos para los próximos 3 años. Pero ¿qué nos ocurre? ¿Qué problema tenemos? Bueno, la urgencia, que no tenemos el tiempo para poder plasmar eso con una velocidad que todos querríamos y que eso se ha combinado con una racha negativa que la verdad no es aceptable para River, que es grave, que merece poner fuerte atención en el tema y así lo estamos haciendo, pero también sentimos y creemos y pensamos que lo que nos ocurre es que venimos con tal grado de frustración, producto de todo el último tiempo que no nos salen las cosas en materia de fútbol, que el hincha de River ha perdido, con razón y con derecho, obviamente, toda capacidad de proyectar lo que viene y el equipo que estamos construyendo y la base que estamos construyendo y la estructura que estamos construyendo. Y de hecho muchas veces hasta nosotros mismos decimos cómo con estos refuerzos sigue ocurriendo esto. Bueno, cuando uno mira es bastante lineal, los refuerzos todavía no están en el campo de juego, no se han ensamblado, insisto. Cuando vos venís de situaciones y momentos muy complejos, las transiciones para ponerte de pie nuevamente son largas. No existe que una situación tan compleja se haya corregido en un mercado de pases, no existe en la historia del fútbol. Todos los momentos críticos de la historia del club, tiempo después, cuando se despegó, ha sido fruto de un proceso de 3, 4, 5 mercados de pases. Estamos hablando de 2 años, 3 años calendario. Y nosotros tenemos que hacer todo en estos 6 meses y especialmente en este mercado de pases. Y por eso lo que nosotros necesitamos hoy es tiempo, unión, que es lo más importante, tenemos. Hoy estamos realmente y sinceramente todos
muy unidos, cuerpo técnico, jugadores, nosotros. Vemos un especial y fuerte apoyo también del grupo y de los jugadores y una creencia y una convicción igual que la nuestra en la figura del entrenador, en su honestidad, en su decencia, en su don de gente, en su capacidad de trabajo. Creemos que estamos acuciados por la urgencia, por la situación crítica en la que venimos y que todo se hace intolerable, inaceptable, pero que nosotros tenemos que brindar ese horizonte de calma, de tranquilidad, de mancomunión, de cara a lo que viene. Y que este equipo necesita encontrar funcionamiento, es evidente, la materia prima está, las herramientas están, esta base, esta estructura la tenemos, los juveniles van a crecer, se van a potenciar, River va a volver a ser lo que tiene que ser en materia de fútbol, no tenemos ninguna duda, estamos profundamente convencidos, lo que necesitamos es tiempo. Y obviamente, en ese tiempo que necesitamos y en todo este proceso que va a transcurrir, va a ser incómodo como lo viene siendo. Y bueno, y así funciona el fútbol y así es el fútbol y tenés que convivir en la incomodidad y esto no quita para nada que digamos, el hincha tenga todo el derecho a quejarse, a enojarse, a reclamar, porque realmente esto ya es largo, no es de ahora, es largo y es incómodo y nosotros también nos flagelamos por esto, no estamos disociados de la realidad, no estamos viendo otra cosa distinta a la que ven todos los hinchas de River, pero no por eso dejamos de trabajar, no por eso dejamos de tomar decisiones, de intervenir con fuerza en el mercado y de hacer todo lo que humanamente podemos hacer. Todo lo humanamente posible se ha hecho, todo lo que está en nuestro alcance lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Trabajamos con mucha honestidad y con mucha decencia hace muchos años, durante muchas horas, todos los que estamos en esta mesa y otros tantos que nos representan, miembros de comisión directiva, para poner a River en otro lugar. Nos encontramos con esta situación, así es el fútbol también. Pudimos haber cometido errores, podemos estar pagando errores, podemos ahora estar también cometiendo errores como lo reciente y lo que decía de la manera en lo que fue la separación de los jugadores, pero no por eso dejamos de actuar. Yo entiendo perfectamente como hincha y socio de fútbol y de este club de fútbol y de lo que es River, que lo que más irrita al otro es cuando ve que no hay un rumbo, que no hay un horizonte y que la situación es absolutamente compleja, que el dirigente flota, sobrevuela, y eso es muy común en el fútbol y es muy real. Bueno, este no es el caso, porque nosotros como hinchas, muchas veces en otros momentos incómodos del River moderno también nos ha pasado y hemos visto cómo el dirigente sobrevuela. Bueno, no es nuestro caso. Nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible para acomodar esto. Hay unión, hay grupo, hay proyecto, hay herramientas, hay jugadores. Ahora tenemos la base para rehacernos para estos próximos 3 años, tenemos la estructura y por eso lo que le pedimos a la gente, que entendemos la poca tolerancia y todo el derecho, insisto, que tienen a expresar lo que expresan, es ese tiempo para ensamblar este equipo, para ponerlo a punto, para ponerlo en la cancha, para amalgamarlo y para que River vuelva a ser lo que tiene que ser. Y nosotros no tenemos ninguna duda. Esto va a ser largo, va a ser incómodo, pero River se va a poner de nuevo en el lugar que tiene que estar. Y esto no es neutro. Las intervenciones en los mercados de pases no son neutras. Son concretas, inciden y eso es lo que va a ocurrir. Por eso nuestra convicción, nuestra determinación es absoluta. No vamos a parar de trabajar. Toda cosa que tengamos que hacer la vamos a hacer. Toda oportunidad que veamos para el club la vamos a tomar. Y también quizás otro de los errores haya sido no solamente la cuestión a la que hacía referencia antes, sino también el tiempo y la demora en hablar con el hincha de River a través de ustedes que lo hacen posible. Y eso también fue porque la cantidad de temas, frentes y decisiones que hubo que tomar, por esto que yo digo, que hicimos 3 mercados de pases en uno, lo que se hace en 2 años lo hicimos en 2 meses, bueno, eso ha hecho también que nos hayamos enfocado a tal punto que dijimos, bueno, terminemos el mercado, hagamos un balance del mercado, verifiquemos que lo que dijimos y lo que habíamos planificado ocurrió y a partir de eso salgamos a explicarle al hincha y socio de River el punto de partida en el que estamos y qué estamos viendo nosotros hacia adelante. Pero no ha tenido que ver con no dar explicaciones, de hecho nos ha puesto en situaciones incómodas de muchas cosas que todo tiene un fundamento, todo lo hacemos honesta y sanamente y todo lo podemos explicar,
pero la vertiginosidad del proceso ha hecho que nuestro foco esté puesto en el trabajo. Después, por supuesto, ¿se ha extendido esto? Sí, se ha extendido. Imaginen que todavía, conforme al calendario, quedan 20 días de mercado de pases. Si bien para River el mercado de pases ya terminó, quedan 20 días de mercado de pases. Entonces digo, eso no es un invento de River ni de esta administración de River. Nos ajustamos con el cronograma y el calendario que tenemos, que existe, que es el que tiene la Liga Argentina, que después de empezar a jugar la competencia, después de iniciada la competencia, tenés durante casi un mes y medio o dos una ventana abierta para incorporar o vender jugadores, y es por eso que en esas condiciones, con esas situaciones, con ese contexto, hemos operado en el mercado de la mejor manera posible, con las herramientas que tenemos. Creemos que hemos hecho un esfuerzo enorme, no solo por la inversión, como decía, sino también por la tenacidad y la determinación para ir a buscar jugadores que muchas veces son difíciles y no es un tema económico. Créanme, la complejidad en las operaciones, y cuando uno tanto compra como vende, tiene que ver también mucho con la expectativa del propio jugador, con la situación, con el contexto. Y bueno, y en este contexto, que un montón de jugadores muy relevantes crean en el proyecto de River, en lo que tiene River por delante, también habla de la armonía que tenemos hoy acá como grupo, de la unión que tenemos, y que quizás para afuera esa escena que tiene que ver con los jugadores separados, de la que nos arrepentimos y intentamos y estamos corrigiendo, y está en parte importante hecho eso, pero seguimos trabajando en ese sentido. No invalida el tremendo proyecto que River tiene por delante y la convicción profunda que hay acá adentro y la unión que hay acá adentro, que es la que también ha convocado a jugadores de lo más relevantes del mercado a subirse a este proyecto de fútbol de River para los próximos 3 años. Así que de mi lado, entiendo, no tengo más que hacer esa reflexión como balance general y abierto a las preguntas que consideren. Si comenzamos la ronda de preguntas. Acá, para el presidente de River, para Stefano Di Carlo, Joaquín Tavares de Teis Sports. Dos respecto de lo futbolístico, Stefano. La primera, ¿cómo ves al cuerpo técnico? Entiendo que después de lo que fue la derrota con Central, charlaste con él de manera presencial. Si bien él habló de plazos, después de lo que fue el otro día la derrota con Gimnasia, con Tigre, ¿vos cómo lo ves en cuanto a convicción, en cuanto a semblante y convencimiento? Y la otra tiene que ver con el mercado. Si querés contarnos algo de la ingeniería económica que ha concretado River con la llegada de un futbolista importante como Thiago Almada, que entiendo era un deseo que incluso antecede la llegada de Coudet. Gracias. No, por favor. Primero, al técnico lo veo bien, lo veo con fuerza, lo veo con mucha convicción, lo veo muy apoyado por el grupo, veo una enorme mancomunión realmente. Nosotros, no solo con Central, después del partido con Central, sino también en todos y cada uno de los momentos hablamos con él. Yo diría, hablo diariamente con él. Muchos de nosotros hablamos diariamente y quienes no hablan diariamente hablamos al menos 2 veces por semana con él. Hablamos también con todos los referentes y con todos los integrantes del plantel, también no referentes. Y de hecho esa tarea la hemos hecho entre los que estamos acá y otros dirigentes de establecer diálogo individual y fluido con cada uno de los profesionales que hoy tenemos en el primer equipo, y lo que encontramos es lo mismo, y realmente encontramos esa mancomunión, esa unión y esa determinación y esa convicción de parte de todos de que esto es tiempo y que en un momento esto se da vuelta y River tiene un camino de ascenso que obviamente aún no llega, que es sufrido y friccionado el proceso, pero hay mucha convicción en ese sentido. ¿Y la otra pregunta cuál era? Sobre la contratación de Almada, la ingeniería económica que llevó a cabo River. No, ahí la ingeniería económica en general del mercado nosotros afectamos recursos presupuestarios que teníamos previsto para este mercado y para enero próximo, para los 2 mercados. También tenemos acuerdos comerciales nuevos que los vamos a afectar a financiar este mercado. Tenemos ventas proyectadas, tenemos ingresos proyectados por derechos de formación y más o menos tenemos un balanceado. Si uno viera la foto económica, no financiera, tenemos
casi exactamente los mismos nuevos ingresos que el costo del mercado. Eso es la realidad. Y después, además de ello, lo que hemos hecho es también prorratear y repartir a lo largo de este mandato todos los vencimientos y los desembolsos respecto a las contrataciones que hicimos para pese a tener los recursos a nivel económico, también tener holgura a nivel financiero. Buen día, Stefano. Acá Germán Balcarce en vivo para Dispor Radio. Te quería consultar por un tema que no llegaste a abarcar en todo este repaso y diagnóstico que hiciste, que tiene que ver con la incorporación, el rol y las funciones. ¿Qué valor diferencial le puede agregar el director deportivo Pablo Fernández Longoria a River? Bueno, ese es otro de los temas, ¿no?, que se han hecho tema en el marco de las 5 derrotas, donde bueno, todo pasa a estar en observación. Lo primero que digo es que una persona en 50, 60 días de trabajo no puede ser evaluada, es como este mercado. O sea, sí podemos responder por el mercado de enero y hacer un balance y hacer reflexiones y hacer autocrítica respecto a las decisiones. No lo podemos hacer aún de este mercado, como tampoco lo podemos hacer aún por la figura del director deportivo, que como yo ya dije, la dirección del fútbol está en cabeza mía, de la Secretaría Técnica, como lo he estado siempre, en el mismo rol que ha sido parte de todo el proceso junto con nosotros Enzo, y después la figura de Longoria venía a darnos apoyatura en el diseño y el armado de una estructura y de un montón de roles y funciones que tienen que ver con la operación del fútbol. Quizás el error fue no ponerle un nombre tradicional para el dirigente argentino de fútbol, que es ponerle el nombre gerente de fútbol. Pero te diría que estamos haciendo un montón de pasos y avances. Todo es tiempo y el fruto del trabajo nunca es inmediato y por eso no podemos hacer un balance aún. Aquí, Stefano, Sebastián Errur para Splendid. Te quiero consultar, porque algo te preguntaba Joaquín sobre el tema de Almada. Y está bueno que por ahí vos amplíes el concepto de cuánto pagó River por Thiago, si es por el 100, porque el hincha de River quiere saber eso, y es fuerte que el presidente lo diga. Gracias. Sí, fueron 20 millones de euros por el 100% de la ficha. Buen día, Stefano. Gustavo Yarroch para ESPN y para Radio La Red. Te quiero consultar, hablaste de los jugadores que están marginados y dijiste que en breve va a haber uno solo o dos que van a quedar separados del plantel. Te quería preguntar caso por caso, ¿a qué club podrían ir? Falta definir la situación de Petzela, de Bustos, de Galopo, de Galarza, de Castaño, de Kendry Páez y de Viña. ¿Qué va a ser del futuro de cada uno de ellos? No, lo de Castaño ya está cerrado. La venta a Brasil, 5 millones de dólares el 50%. Los otros dos préstamos, estamos a la espera que de acá al final del mercado los dos clubes de origen, Viña y Páez, decidan el destino de jugadores que son de ellos y no nuestros. Y en ese caso quedan 4 que están cada uno con conversaciones muy avanzadas con varios clubes, y ahí hay un tema de respeto. No puedo yo contar las negociaciones privadas que de manera conjunta entre ellos y nosotros tenemos con cada uno de los clubes, pero bueno, es una situación que ya de 14 son 4 y que se va a dirimir en los próximos días. Buen día, Stefano. Acá Renzo Pantich para ZZ y la página millonaria. Te quiero preguntar por 2 cuestiones cortitas. La primera, si teniendo en cuenta esto que el Chacho Coudet se puso plazos, o sea, son previsores a la hora de buscar alguna alternativa, a la hora de buscar algún sucesor, algún reemplazante, porque se puso plazos. Y la segunda es si tenemos una reflexión acerca de lo que viene sucediendo en el Monumental y lo que pasó en el Hall, que se dio a raíz del mal resultado contra Rosario Central. Gracias. No, de nada. Primero, con respecto al entrenador, no corresponde. Si él en un momento siente o decide que no encuentra la manera, como pasó con Marcelo, digamos, para entender a la persona más importante, en mi opinión, de la historia de este club, no solo el mejor entrenador que ha tenido este club, sino la persona más importante de la historia de River, en un momento no encontró la manera de dar vuelta a la situación, tomó esa decisión, y si eso le ha pasado a él, imaginen el punto de partida y lo complejo que es esto, y sobre lo que tenemos que construir y lo que le toca
a Coudet, y en tanto él sienta que tiene la fuerza y la determinación de dar vuelta a esto, nosotros lo vamos a acompañar como lo venimos haciendo porque creemos profundamente en él. Después, en relación a la cuestión del hall, decías, ¿no? Bueno, yo creo que ahí son dos cuestiones distintas, ¿no? Siempre la cancha es de la gente y el hall es de la política de River. Es un clásico. Yo soy parte, mi abuelo ha sido presidente del club, como el padre de Andrés ha sido vicepresidente, o el tío del secretario general actual, Hugo Santilli, ha sido presidente, y quienes no, también estamos acá hace mucho tiempo, como Villarroel, Laje, Taratuti, y todos conocemos mucho cómo funciona este club, y podemos decirte que el hall siempre es un lugar donde la política en momentos incómodos encuentra como espacio para generar situaciones que tienen que ver con la búsqueda y fines de la política en sí mismos. Después la cancha es distinto. La cancha yo siento que fue una crítica a la comisión directiva absolutamente sincera y genuina y fundamentada, y con razón, y con el enojo propio de la situación y del partido y la frustración. Y lo entendemos y estamos trabajando para darlo vuelta. Y nosotros tenemos que responder con trabajo y tenemos que responder con acciones, y así lo hicimos en este mercado de pases. Y ahora necesitamos el tiempo para demostrar que las decisiones fueron las correctas y que River se va a poner de pie, porque River se va a volver a poner de pie, River va a volver a ganar y River va a ganar cosas más temprano que tarde. Por supuesto hay que transitar la incomodidad, sí. ¿Es deseable? No. ¿Es agradable? No. ¿Alguien hubiese querido, ser presidente en este contexto? Y no. Obviamente preferiría otro. Ahora, es lo que nos toca y nos estamos haciendo cargo y actuamos con mucha determinación en el mercado, porque tenemos mucha conciencia de lo que pasa y eso nos va a sacar adelante. Nuestra intervención en el mercado va a ayudar y acompañar a la convicción, a la capacidad de trabajo y al profesionalismo de nuestro cuerpo técnico y de nuestros jugadores para que este momento se dé vuelta. Pero las cuestiones del hall y de la política del club, bueno, son un clásico de la casa que entendemos, y que en tanto lo hagan sin violencia y pacíficamente es válido y está bien, y cada uno tiene derecho a expresar lo que considere. Estefano, aquí, Maxi Grillo para TNT Sports. Palabras más, palabras menos. En algún pasaje de la conferencia manifestaste que cuando hay derrotas, como las que viene teniendo el club, por ahí se empiezan a tejer un montón de teorías y demás. En ese sentido te quería preguntar, hoy, ¿cómo está la relación de River con la Asociación del Fútbol Argentino? Y si te preocupa que por ahí en el último tiempo, en los últimos partidos, ha sido perjudicado River en cuanto al arbitraje. Sí. Bueno, primero creo que hacer referencia a algo que vemos todos. A River lo han perjudicado los últimos, diría, 5 partidos. Esa situación es evidente. No se puede tapar el sol con la mano. Acá no puede haber corrección política y no podemos no decir las cosas como son. Todos los hinchas del fútbol argentino vemos lo mismo. Todos lo vemos en relación a River y a todos los equipos. Hay manoseo de todo tipo y color hacia todos, no es hacia River primero, para ser honestos y sinceros, y yo no voy a especular ni decirte lo que no es, ni apelar a la corrección. Todos vemos lo mismo. La verdad que estamos esperando que encuentren un límite en términos de la vergüenza, pero bueno, es lo que tenemos. Yo lo que sí quiero decir es que eso es general, no es solamente con River, que tenemos 15 millones de personas de River que estamos mirando eso todos los días, lo ven, se dan cuenta, y todos los de River ahí tenemos que saber, como dijo nuestro capitán, somos nosotros contra todos, nos tenemos que poner de pie, tenemos que poner foco en corregir primero el fútbol de River. Esa es una cosa que tiene que ser muy categórica. Vos cuando tenés un problema de origen, que es que River no juega como tiene que jugar, River no gana, River no funciona como tiene que funcionar, genera infinidad de implicancias negativas alrededor. Mediáticas, la interpelación, la crítica, novelas que se construyen, otras críticas súper justas y atinadas, cuestiones que tienen que ver con lo arbitral, cuestiones que tienen que ver con cosas de todo tipo. Entonces uno ahí tiene dos caminos: poner el foco en corregir el problema de origen, que es que River tiene que jugar como tiene que jugar, imponerse y ganar, o atacar todo lo lateral. Si vos atacás todo lo lateral, no tenés el foco puesto en lo que lo tenés que tener y te distraes. Primero tenemos que arreglar el fútbol de River. Ahora, eso invalida que todo lo que está pasando
es una cosa que la verdad es increíble ya, es increíble. Ahora también digo, ¿es contra River? Sí. ¿Es contra muchos otros? Sí. ¿Es un manoseo general? Sí. ¿Esto preexiste a esta gestión y a este momento? Sí. Esto data de más de 10 años. Todos sabemos que acá se inventó y nació una frase que es la de la guardia alta, no por nada. Entonces, no es una cuestión de ahora. ¿Qué pasa ahora? La fragilidad de nuestro fútbol expone o deja en evidencia situaciones a las que antes River, jugando al fútbol, se reponía. Pero no es que ahora ha cambiado algo en la conducta que han tenido con River. Esto es una cuestión que ya lleva mucho tiempo. Expresidentes nuestros han hecho referencia también a la cuestión AFA y nosotros seguimos en un mismo camino, con un mismo horizonte. Siempre hemos sido propositivos, siempre hemos sido constructivos institucionalmente, pero hay cosas que no se pueden admitir y que están mal. Y ahí, bueno, le pido al hincha de River que pongamos el ojo donde lo tenemos que poner, que estemos unidos nosotros, que estemos juntos, recojamos lo que ha dicho nuestro capitán, somos nosotros contra todos, tenemos que resolver nuestros problemas, tenemos que acomodar la situación, pero tenemos que entender que todo eso existe y que todo eso existía antes también y que cuando River se imponía desde su fútbol, la situación era diferente. Y por eso en el fútbol hay una cuestión muy tradicional que es de llorar o no llorar, ¿no? Y en eso yo creo que no hay que llorar, que las dos cosas son ciertas, pero River tiene que jugar bien al fútbol, River tiene que ganar, esa es nuestra responsabilidad y tampoco le quito mérito a ninguno de los equipos que nos han ganado. O sea, yo creo que Belgrano fue un justo campeón, que digamos uno no puede reducir o ignorar el mérito del otro. Y así nos ha pasado a esta parte con los equipos con los que nos ha tocado competir y hemos perdido. Digo, el mérito del otro está y es válido y no por eso las cosas terminan como terminan. Pero por supuesto las cuestiones arbitrales inciden. Por eso yo también creo que en relación a la pregunta ¿qué hace River o qué ve River? Yo creo que la respuesta es simple, vemos lo mismo que ven todos. Ahora también digo al revés, bueno, ¿qué hacemos todos, ¿no? Con esta situación? ¿Por qué no interpelamos donde hay que interpelar? ¿Por qué no hacemos las preguntas que hay que hacer donde hay que hacerlas? ¿Las preguntas hay que hacerlas acá o hay que hacerlas en otro lado? Bueno, creo que la tolerancia de River está agotada, la dignidad de River no se negocia, porque también hay mucha cuestión tradicional del fútbol, de una cosa que tiene que ver con, bueno, pero vos te tenés que acercar, bueno, pero hay un límite que es la dignidad y la autoridad de River y lo que representa River para el fútbol. Y bueno, eso nosotros lo vamos a cuidar siempre, porque también respondemos ante el socio, el hincha de River y 15 millones de argentinos y no argentinos que son de River y que tenemos ciertos valores, tenemos ciertas maneras, tenemos una mirada común y esa mirada común la tenemos hace más de 10 años sobre estos temas. Entonces lo que tenemos que corregir es la fragilidad de nuestro fútbol y mientras tanto entender y atender dónde están los focos que River tiene que atacar. Presidente, buenos días. El Tano Santarciero para Sintonía Monumental. En algún momento del desarrollo del editorial mencionaste la pretemporada. Yo quiero saber, de acuerdo a tu punto de vista, si estuvo bien formulada, si se dio en tiempo y forma, porque da la sensación de que fue antes, por eso costó conseguir rivales allá en Europa. Y después también me gustaría consultarle a Mariano Taratuti por el estado del campo de juego, que notoriamente se ve que no está en condiciones desde que arrancó el segundo semestre. ¿Qué tal, Hernán? Te respondo las dos cuestiones yo, porque habíamos acordado todos que tener un único orador para no generar dispersión. Primero, en relación a la pretemporada, todo lo que hicimos fue lo que ha pedido el cuerpo técnico, porque creímos que era lo correcto y que tenían una buena planificación. Y la verdad que nos ajustamos a todos los requerimientos y los cumplimos todos en tiempo y forma. La verdad que no hubo ningún tipo de dilación, ni de diferencia, ni de contrapunto, ni de planteo en la pretemporada. De hecho, el otro día hablábamos con Enzo y decíamos, bueno, pero la pretemporada pudimos haber hecho algo distinto y después también reparábamos y decíamos, bueno, no, hicimos todo lo que se nos ha planteado que era lo mejor para el desarrollo de esa pretemporada como tal, por lo cual sentimos que ahí no responde, viste, también a esto que yo decía antes, que bueno, cuando perdés todo
está en observación, pero fue hecho de manera muy sana, muy conforme al cronograma que habíamos establecido. Cuando se requirió jugadores extras, se los convocó y la verdad que todo funcionó con mucha normalidad, siéndote totalmente honesto. Y si no, lo diría, como digo lo de Cantilo, como digo lo de hemos demorado en hablar y en dar respuesta y en ofrecer certidumbre, como hacemos autocrítica respecto de cuestiones que equivocamos. También te digo que en esto sentimos que no había muchas correcciones para hacer. Después, lo que tiene que ver con el campo de juego fue otro problema que hemos tenido de comunicación, que tiene que ver con una reforma estructural que hicimos. Nosotros removimos casi 1 metro para abajo para hacer la base y las condiciones del campo de juego como la hicimos originalmente cuando inauguramos y estrenamos el híbrido. Todos recuerdan que había sido un hito. Eso lo pudimos hacer en ocasión de pandemia, porque había una cantidad infinita de días que por lo general en los recesos no tenés nunca, y entonces lo hicimos y nadie reparó en lo que demoró el campo de juego en ponerse en condiciones. Ese proceso lleva 70, 80 días, esa es la verdad. Por eso lo hicimos en pandemia por primera vez. Y acá, después de ya varios años de estrenado ese campo de juego híbrido y con muchos recitales encima, definimos volver a hacerlo para volver a cero y volver a la misma base que puede ofrecerte otro margen para los próximos años. Y entonces dijimos, bueno, si necesitamos de nuevo 80 días y no tenemos una pandemia, ¿cuál es el receso más largo que tenemos o que podemos alguna vez tener? Y era por el Mundial excepcionalmente largo que tuvimos. Ahora, todo ese receso era de casi 50, 54 días y no de los 80 que necesitábamos. Entonces nosotros aceptamos de antemano, porque entendíamos que este cambio estructural nos iba a dar frutos para los meses y años venideros, y entonces aceptamos tomar este receso largo, hacer la reforma estructural, preaceptando y entendiendo que los primeros 1 o 2 y hasta 3 fechas de local iba a haber un proceso de mejora en el que iba a arrancar 6 puntos, iba a crecer hasta los 10 puntos, que yo creo que la próxima fecha lo vamos a encontrar ya 8 o 9 puntos y la siguiente ya es exactamente el mismo campo que se estrenó, creo que en la época que ya era de Michelis, el entrenador, cuando fue la inauguración del césped híbrido. Estamos a no más de 10 días de tener un césped idéntico a lo que esa vez fue, que después sufrió deterioro, producto de todos los conciertos, y por eso aprovechamos este receso largo para hacerlo. Presidente, acá Néstor ¿Qué tal, San Martino, Néstor? el más grande, 32 años. Está a la vista que lo que explicaste en función a todo el trabajo que hizo la comisión directiva de River, todo el esfuerzo en función a las adquisiciones, a las contrataciones, ha sido mucho. En el medio está el fútbol, están los resultados que generalmente van acompañados al trabajo y a la búsqueda del funcionamiento de la gente de fútbol, el técnico, director deportivo, que debe participar también de esa clase de cuestiones. En el medio River voy a ser un poco largo y te pido disculpas, fue a buscar jugadores que juegan en Europa, que generalmente participan de un fútbol diferente al que se juega en el fútbol argentino, con otros árbitros, con otras maneras, con otros. Toda esa adaptación necesita un tiempo, claramente necesita un tiempo. En estas 2 semanas hubo algún tiempo donde River no juega. Esta segunda semana por casualidad o por desgracia. Pero tenía 2 semanas, quién sabe, el cuerpo técnico, el director deportivo, que es el que tiene que pensar y anticiparse a lo que va a pasar, para generar, quién sabe, ya que no tuvimos la pretemporada con todos los jugadores, las adquisiciones fueron en el medio de la competencia, un trabajo, acompañando el trabajo de la comisión directiva, que nos permita, quién sabe, conseguir ese funcionamiento que no tenemos en fútbol, ¿sí? Esas sociedades, esa relación hasta de amistad que muchas veces van consiguiendo los jugadores a medida que se conocen, acompañando con dobles turnos, acompañando con un trabajo especial. Ese es el trabajo que tiene que hacer el director deportivo de Longoria. Ese es un trabajo que simplemente va del técnico de turno. Está medio raro ese trabajo en función a cómo participa Longoria de todo esto.
Yo creo, Néstor, que siempre es atractivo poner nombres propios, pero acá hay un sistema y un equipo de trabajo, cada uno con sus roles y funciones que hace su parte. Yo insisto, como decía anteriormente, la pretemporada no hubo un tema de cantidad de jugadores, porque si así los hubiesen requerido, como los requirieron en un momento, inmediatamente jugadores de reserva pasaban a acompañar al primer equipo. O sea, uno habla con el director deportivo del Manchester City y te dice, nuestra plantilla es de 20 y nosotros cuando necesitamos hacen de sparring juveniles, entran y salen y así funciona el diseño, no llega a un 11 contra 11. La plantilla permanente y estable de un equipo de esa talla, y así ocurre en todos lados, por lo cual digo, ahí no hay temas de planificación. Sí, lo que creo es que la cuestión, el contexto, la adversidad pone en agenda la necesidad de construir hipótesis que expliquen lo que nos pasa. Y si esas fuesen todas las explicaciones, no hubiésemos tenido antes todas las situaciones que tuvimos. Nosotros llegamos a esta situación crítica, en la que tomamos decisiones críticas, algunas equivocadas y otras no, porque veníamos de un momento que era muy parecido al actual. Entonces digo, ¿por qué ahora vamos a creer que estas cosas explican estos 5 partidos cuando el año pasado nos estaba pasando prácticamente lo mismo? Sí creemos que hay un tema de nivel y de jerarquía en la plantilla sobre el que hemos trabajado fuertemente, y que eso nos va a dar con tiempo, y como vos bien marcás, con tiempo de adaptación, jugadores que no juegan este fútbol, algunos sí, otros no, algunos que por características son parecidos a uno jugando este fútbol, pero que nos va a dar y nos va a ofrecer ese funcionamiento que todos esperamos encontrar. Lo que yo creo es que hay una enorme convicción, no solo dentro de River, sino en todo el fútbol, en todo el sistema del fútbol, en la industria del fútbol, de que River tiene todas las condiciones para despegar. Y antes no había ese consenso generalizado. Hoy creo que lo hay. Ahora es tiempo de trabajo. Vivimos en una dinámica donde la presión, la inmediatez, la exigencia se impone. Obviamente el margen es cada vez menor, porque todo lo que nos viene pasando nos quita autoridad para decir aguanten, pero la verdad es que las decisiones más definitivas y más significativas se han tomado recién ahora, y ahora tenemos que plasmar esto. Por eso le pedimos y le pido especialmente al hincha y socio de River que aguante, pero no que nos aguante a nosotros, que aguante al equipo, que aguante a River, porque también es un momento complejo para River, y lo decimos siempre, no, una cosa no quita la otra, ¿no? Tengan todos el derecho del mundo a reclamar, y es válido, y yo haría lo mismo inclusive, si estuviera en el lugar del hincha enojado y frustrado por no encontrar resultados. Pero a todo aquel que pueda y que lo sienta y lo entienda así, que nos acompañe y que en este momento aguante a River. Estefano, acá, a tu izquierda. ¿Cómo estás? Buen día a todos. Bueno, la consulta es acerca de Mayro Varela para Equipo 10 de Salta. ¿Qué autocrítica hacen ustedes junto al cuerpo técnico en relación a la dinámica del plantel y a la falta de gol que tiene en este torneo puntualmente? Bueno, eso yo creo que ya es más una cuestión del entrenador, y nosotros siempre hemos sido respetuosos y no nos metemos en la cuestión más deportiva. Sí, solamente como concepto general decirte que creo que necesitamos que tengan rodaje estos jugadores que han llegado, que se ensamblen, que se pueda amalgamar este equipo, y ahí sí ver y evaluar de manera categórica, poder evaluar, pero a partir de eso, y no con el nivel de inmediatez que nos han impuesto estas 5 derrotas. Lo que no quita tampoco que River tiene herramientas para incluso haber ganado estos partidos aún sin los refuerzos, ¿no? Una cosa no quita la otra. Pero bueno, la criticidad del momento sí nos hace pensar que si nosotros intervenimos como lo hicimos fuertemente, con jugadores de mucha jerarquía, algunos de la casa probados, otros repatriados tempranamente, otros proyectos importantes del fútbol local y otros de jerarquía, como decía al principio, nos van a ayudar a poder sortear este momento y nos van a dar esa estructura
3 años, porque lo que hemos hecho es una planificación para 3 años y una inversión para 3 años, a partir de la cual vamos a construir con los juveniles, como fue toda la vida. Lo decía el otro día el expresidente Rodolfo en una entrevista en Radio La Red, donde hablaba del 75 y de los campeones del 75, ¿no? Y algo que es un ejemplo histórico y muy explicativo, de que bueno, los juveniles ganaban partidos y tuvo que venir la Bruna y ir a buscar a Perfumo, Ártico y armar, traer a los tipos con volumen, con recorrido y con oficio, como se dice en el fútbol, para que esos juveniles puedan desarrollarse, eran JJ, Merlo Alonso obviamente, a partir de una estructura, que es la estructura que hoy teníamos que ofrecer y brindar para que esto empiece a ensamblarse y a funcionar. Acá Stefano, Paulo Filippini para Radio Mitre. Cuando se le consultó al Chacho Coudet por los jugadores que fueron separados, él manifestó en una conferencia de prensa que había sido directamente una decisión de los dirigentes. Pregunto, ¿en algún momento él les manifestó que quería contar con alguno de esos jugadores? ¿Él estuvo 100% de acuerdo con esa lista? Y preguntarte además por la salida de Juanfer, que había llegado con un costo a River, pero que después terminaron rescindiendo el contrato. No, sobre lo primero, es una decisión deportiva que la forma sí fue el error nuestro y al que yo refería de entender que separar los grupos por incentivos distintos iba a ayudar a la velocidad en las salidas y eso nos iba a permitir contar antes con los recursos para poder afrontar el mercado y sobre todo el costo laboral, ¿no? Uno siempre mira los pases en el fútbol y no mira el costo de la masa salarial y muchas veces lo que hace colapsar la economía de los clubes es la masa salarial, no los pases, porque el pase empieza y termina. Se pagó, funcionó, no funcionó, después vendés, se netea y eso es tiempo y se ordena. Ahora, cuando vos quedás comprometido con una cantidad de contratos muy grandes y le acumulás nuevos contratos, lo hace muy complejo. Por eso fue la decisión abrupta y el error en la manera absoluto, que es mío y nuestro, especialmente, de las formas y sobre aquello que, bueno, ahora hay que corregir, pero lo pasado ya está, pasado. Ahora tenemos que construir, mirar para adelante y apoyarnos entre todos con mucha unión y mucha mancomunión para acomodar esto. Y la otra pregunta era, perdón. Lo de Juanfer Quintero, lo de Juanfer Quintero, lo que ocurrió, bueno, fue primero la cuestión pública, lo que se sabe. Y a partir de ahí él decidió continuar en otro lado, nosotros ahí con mucho respeto, mucho reconocimiento. Creo que Juanfer, cuando nosotros decidimos rescindir de común acuerdo, porque él decide salir, es lo que River debe hacer con un héroe de Madrid, con un símbolo de este club, con un ícono, con una persona que queremos mucho todos, y por eso el club lo acompañó con esa rescisión para que él pudiera dar el siguiente paso en su carrera tal como él quiso, y eso fue un poco lo que ocurrió. Stefano, aquí Pablo Ságer para D-Sports. Apoyándome en lo que preguntó recién Filippini sobre Juanfer, es cierto que la historia de River marca que hay alguien que tiene que ser el 10, el creador de fútbol. Juanfer no se sintió mimado, no sé si hablaron eso o no con Chacho, si es que ameritaba un mimo al 10 y si es que más allá del mimo tendría que haber vuelto igual a entrenar. ¿Se buscó un 10? ¿Se busca un enganche en este mercado de pases, bueno, de tantas figuras? Lo primero responde a la relación personal entre dos personas sobre la cual sería una imprudencia que yo opine o me meta y te diga que dijo o pensó uno u otro. Realmente no te puedo responder porque es algo que me excede. Después sobre lo otro, lo que se han buscado, se ha buscado el perfil de jugadores creativos, volantes ofensivos que generan, como los que tenemos, que son Almada, Andrada, y en el balance y el diseño de plantel, nosotros lo que creemos que hoy estamos mucho más equilibrados que ayer. Hoy la primera línea de sucesión, si uno mira todo el medio campo, son juveniles del club. Si uno miraba por ahí atrás, eran tercera línea de sucesión. Si uno mira jugadores que nos han llevado a una final en el semestre pasado, pero que no ha alcanzado, que eran titulares, hoy quizás son primera línea de suplentes. Y bueno, y si un titular hoy es suplente es porque quiere decir que vas levantando un poco y generando una mejora en términos de
de la jerarquía de plantel que tenés, pero obviamente todos son grandes profesionales y después la cuestión de diseño de puestos, de titularidades o no, son todas cosas que competen al entrenador. Solo te digo que hicimos un mercado que creemos que es muy balanceado y cuando uno ve el 11, el que puede presuponer en el análisis periodístico, ¿no? Sin ánimo de intromisión ni dar ningún nombre propio, pero el 11 titular que uno puede presuponer en el análisis que ustedes hacen y ve la primera línea de sucesión en cada uno de los puestos, creo que uno puede advertir que River tiene herramientas y ha reforzado en todas las líneas con nombres de mucho nivel, ¿no? Como la saga central Otamendi, el mediocampo lo de Almada, el ataque Correa. Digo, me parece que tenemos un punto de partida mejor para trabajar y que bueno, ahora hay que encontrar ese funcionamiento y volver a ganar. Buen día, Estefano. Gastón Pestarino para Diario Le. Primero, si entre los borrados esperabas tener alguna venta más y no tantas salidas a préstamos como se dieron en el último tiempo, en las últimas semanas sobre todo. Y después, si te preocupa fundamentalmente la posición de River en la tabla anual y qué implicancia podría tener en ese sentido no jugar por segundo año seguido Copa Libertadores, implicancia económica y de plantel. Bueno, sobre lo primero de ventas, no, más o menos todo está en sintonía con lo que esperábamos. O sea, yo entiendo que en la expectativa y en la configuración de la agenda pública está la idea de que separar o no separar iba a alterar eso, pero no. O sea, nosotros el mercado es como que lo tenemos cerca y los llamados los tenés desde 2 meses antes que abra el mercado a favor para sacar o para poner, y más o menos todo está en sintonía con lo que el mercado veía de todos y cada uno de esos jugadores. Y después la otra cuestión, te diría, es futurología. No podemos hacer consideraciones ahora. Sí decirte que es un campeonato y un torneo muy dinámico en el que vos concatenás 3 victorias, te pones arriba, y concatenás 3 derrotas y estás abajo. Y yo me acuerdo, era muy chico, iba a la cancha con mi abuelo, me acuerdo hace muchos años, un partido, cancha de Newell's, todavía había visitantes, habíamos perdido y era el primer partido que perdíamos en el año, apertura y clausura, ya no, tampoco soy tan mayor, no era torneo largo, apertura y clausura, no me acuerdo si era la apertura o el clausura, era, no sé, fecha 8, habíamos perdido ese partido con Newell's y mi abuelo me dice, uy, ya está en riesgo la posibilidad de ser campeón. Y bueno, eso era el fútbol argentino antes, donde el campeón no perdía más de un partido, y hoy, contrario a eso, tiene esta dinámica que es diferente, ni mejor ni peor, diferente, pero que en este contexto puede darte esa posibilidad y esa capacidad de reversión de la situación mucho más rápido de lo que podía haber pasado en otro formato. Última pregunta. Estefano acá. Buen día, Fernando Padrón. Consultarte primero por el viaje a Bogotá, por Colombia, si tenés alguna precisión, fundamentalmente porque sé que ya hay gente ahí que, bueno, no sabe si va a pegar la vuelta, se va a quedar ahí porque el partido puede llegar a darse la semana que viene, si podés confirmar eso. Y por otro lado, quiero saber, con respecto a las transmisiones oficiales hoy que dan los partidos de River, si te preocupa, si es un tema de agenda el poco sentido de pertenencia con el club, identificación y un poco que viene de la mano al descontento general, ¿no?, de la gente de River en todo esto. Bueno, una reflexión te pido sobre esto. Gracias. No, de nada. Sobre lo primero, bueno, lamentamos enormemente la tragedia ocurrida en Colombia, y primero lo humano y todo nuestro pesar a quienes han sido víctimas del terremoto, no solo en Bogotá, donde la situación no fue de lo más grave, si bien fue grave también, pero sino en todo el territorio y zonas y países aledaños. Lo lamentamos mucho, sinceramente, y bueno, ahora estamos aguardando la confirmación de Conmebol respecto de qué va a ocurrir. Aún no lo sabemos. Recién nos notificaron a través de Nacho Villarroel ayer a última hora de la decisión de la suspensión del partido provisoria y eventual reprogramación. Y después, en relación a los hinchas de River que han viajado, que ya había, diría, un centenar de hinchas, también vamos a intentar desde el club, y eso ya lo instrumentamos y lo decidimos ayer, ayudarlos y acompañarlos con el nuevo viaje, porque realmente es
una fatalidad enorme y se les hace muy difícil poder afrontar 2 veces el viaje, y desde el club vamos a ver en la medida que podamos ayudarlos a ellos, que han hecho un esfuerzo enorme, no solo económico, sino también resignando días de trabajo y cuestiones de índole personal. Después, en relación a las transmisiones, me dijiste sí, ya me acordé. Sí, bueno, ahí nada, lo que vemos todos, ¿no? Como lo que hablábamos de lo arbitral, lo que vemos todos. Una situación increíblemente rara, nada más. De esta manera damos por finalizada la ronda de preguntas. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buenos días.